qué bendición poder estar juntos para seguir pues buscando, ¿verdad?, de Dios para nuestra vida. Yo creo que todos tenemos un desafío en poder ir pues cada vez más, de manera más profunda en nuestra relación con Dios. Y nuestro caminar con Dios es un constante proceso. Yo no sé hasta qué momento lo podemos, hasta qué momento o nivel lo podemos entender, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero es una realidad que Dios tiene algo para nosotros en cada día, y que muchas veces vivimos como insatisfechos por no caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y por saber que hay algo que Dios ha puesto delante de nosotros, y como que a veces no damos el paso, y necesitamos determinarnos y empezar a ejercitarnos cada vez más en caminar en su voluntad, ¿sí? De acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho, que es para bendecirnos, que es para caminar con mayor libertad, ¿verdad? En nuestra vida, con propósito. Yo creo que algo que pasa cuando caminamos pues no enfocados en Dios es que sí podemos hacer muchas cosas, pero sin propósito. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, hasta las dificultades tienen propósito, ¿verdad? Entonces podemos vivir agradecidos con Dios, ¿verdad? Podemos vivir confiando en que Dios está con nosotros, y cada día tiene propósito, y nos damos cuenta que si estoy vivo hay propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y el día que yo me vaya es porque se acabó el propósito de Dios para mí aquí en la tierra, ¿verdad? Pero mientras esté vivo y mientras esté en esa tierra, hay propósito de Dios para mi vida, y eso debe de animarme a poder acercarme, conectarme cada vez más con Dios. Vamos a hacer una oración para poner en sus manos este tiempo y que Él pueda hablar a nuestras vidas el día de hoy. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición que tenemos de poder congregarnos, Señor. Hay tantas facilidades que tenemos, pero parece contradictorio, Señor, que a veces entre más facilidades hay, más nos cuesta trabajo. Pero si permitimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, se puede producir en nosotros el hambre, el deseo, la pasión y aún la perseverancia para poder caminar contigo, Señor. Y hoy estamos aquí. Queremos que tú seas formado en nosotros. Queremos permitir que tú formes en nosotros un carácter, Señor, para conocerte, para buscarte, para honrarte. Así que nos exponemos a ti y queremos atrevernos, porque creo que se trata de eso, Señor. Es un riesgo que tomamos, porque se trata de entregarnos, de renunciar, pero queremos arriesgarnos a exponernos a tu palabra para que nos hables, nos cambies y nos transformes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues hoy quiero compartir algo que creo que es vital en nuestro caminar con Dios, para cada vez experimentar más el propósito y las promesas de Dios para nuestra vida, y es que podamos tener enfoque. Diga conmigo: enfoque. Podamos tener enfoque, ¿sí? Hay tareas muy específicas que a veces necesitan todo nuestro enfoque, ¿verdad? Que tú sabes que 1, 2, 3 segundos de distracción pueden llevarte, por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando alguien está cortando una tabla. A veces, aunque estés así viendo, ya agarraste otro camino, ¿no? Porque necesita uno estar bien enfocado, ¿verdad? Necesita uno una guía, que a veces solamente una pequeña distracción hace que perdamos el rumbo, ¿no? Hay tantas cosas que necesitan todo nuestro enfoque, ¿verdad? Cuando vamos manejando, ¿cuántos accidentes no se dan hoy en día por personas que no van enfocadas en lo que están? Hasta a veces uno ve a alguien más, ¿no? A lo mejor te ha pasado a ti mismo, pero a veces uno ve a alguien más y dice, ni está viendo, ¿verdad? Cómo va manejando, ¿no? Va en el celular, va viendo otra cosa, va distraído. Y yo creo, no lo he investigado, pero yo creo que fácil el 90% de los accidentes que ocurren
es por no ir enfocados, ¿sí? Porque va cansado, porque va distraído, porque a veces a mí me pasa, ¿verdad? Ciertos momentos batallo con mi vista y voy así agarrándome, ¿verdad? Porque voy manejando y cierro un ojo para que descanse y luego abro el otro, ¿verdad? Y cierro y voy así porque sabe uno que si te distraes por un momento es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo, algo puede pasar y en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, es todavía más importante el que podamos mantener nuestro enfoque. Pero la realidad es que muchas veces perdemos de vista el propósito, las metas, inclusive una vida que esté centrada en Dios. Es muy fácil distraernos, ¿sí? Porque a veces hay cosas aún buenas que no son totalmente malas, pero que simplemente no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces eso nos hace sentir que vamos bien, ¿sí? Y no nos detenemos para asegurarnos si realmente es lo que Dios quiere para mi vida. Y aún muchas veces en un intento, ¿verdad? Decir, quiero seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Aún así, diciéndole, Señor, quiero asegurarme, ¿verdad? Que eres tú y quiero tomar esta decisión y bueno, en tus manos. Y a veces hasta pedimos que alguien más ore por nosotros, ¿verdad? Porque quiero hacer esto, ¿verdad? Porque quiero ir a tal lugar, etcétera. Y a veces aún en esa como con esa motivación, muchas veces podemos caer en distraernos, en equivocarnos, en desviarnos. Entonces es vital que podamos aprender a tener un enfoque correcto en nuestro caminar con Dios. Hay un comentario, ¿verdad? de un escritor alemán que habla acerca de la fe y dice que la fe es una obediencia larga en la misma dirección, ¿sí? La fe es una obediencia larga en la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que nuestra fe, nuestra vida cristiana es una obediencia constante en una misma dirección, con un mismo enfoque, ¿sí? Como si estuviéramos determinados a poder llegar y alcanzar algo en Dios, pero es la idea de que es un camino constante y largo, ¿sí? No es algo que dices, bueno, pues ya entregué mi vida a Cristo y pues ya, ¿verdad? Todo va a llegar por sí solo. No, sino habla acerca de una obediencia constante. Y cuando se refiere a algo largo, se refiere como que a algo que tienes que perseverar para poder ver el fruto de poder estar caminando con Dios. Y en ese sentido, tú y yo debemos de considerar constantemente nuestro enfoque, ¿sí? Nuestro enfoque de vida, que realmente sea Dios, ¿no? En cada uno de nosotros. Y para ver resultados en esta vida necesitamos ser constantes y comprometidos, evitando distracciones, y lo quiero poner así bien práctico, evitando distraernos con actividades fugaces y ganancias rápidas, ¿sí? Quiero ser bien preciso y bien práctico. Para ver resultados en nuestra vida cristiana necesitamos ser constantes y comprometidos con Dios. Tenemos que deshacernos de cualquier cosa, de cualquier idea, de cualquier pensamiento que nos lleve a vivir de manera mediocre o superficial o inconstante, llámale como quieras, en nuestro caminar con Dios. Y debemos de comprometernos, evitando distraernos. Dile al que está a tu lado, evitando distraernos con actividades fugaces y ganancias rápidas. Porque es una tendencia que cada uno de nosotros tenemos en distraernos, y más en la época en la que vivimos, ¿no? Se dice que hoy existe la generación que más batalla para hacer una sola actividad, ¿sí? Para hacer una actividad durante un largo tiempo. Esta es la generación en la que vivimos. Es la generación que más batalla para hacer una actividad por un largo tiempo. Porque tenemos, el primer distractor es el celular, ¿verdad? O sea, estás apenas queriendo empezar a trabajar y dices, pero para empezar voy a echarle un último vistazo ahí a mi celular, a las redes sociales, al WhatsApp, ¿verdad? Comienza 5 minutos y de repente una notificación, ¿no? Es como, y ahí era un mensaje, ¿verdad?
Uninoticias o no sé cómo se llama. Tantas cosas, ¿verdad? Que a veces, y si contaras cuántas veces ves tu celular en el día, ¿cuántas serían? O sea, ¿cuántos vistazos le echas a tu celular? Que lo agarras y lo ves, y lo agarras y lo ves. Porque es una realidad. En la época en la que vivimos nos enfrentamos a una de las generaciones más con mayores distracciones que se ha tenido en toda la historia, ¿no? Entonces es muy fácil desenfocarnos de lo que estamos haciendo. Y me encanta ponerlo así: evitar distraernos con actividades fugaces y aún ganancias rápidas. Actividades que vienen y nos dan a ganar rápido, pero que nos desenfocan de lo que realmente trasciende en nuestra vida, ¿sí? Y desatendemos aquello que deberíamos de perseverar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Te propones hacer ejercicio, cuidar tu alimentación, y exactamente en esa semana te invitan a comer, ¿verdad? O cae la fiesta mexicana, ¿no? Y dices, híjole. Sí. Pero a veces eso no nos ayuda a enfocarnos. ¿Cuántas veces no nos hemos propuesto hacer y lograr ciertas cosas y rápidamente vienen distracciones? No solamente el celular, sino a veces te propones ayunar, ¿verdad? Y resulta que se te olvidó que esa semana te habían invitado a comer, o de esa semana se les ocurrió a alguien, ¿verdad? Y es como, y hay tantas cosas que nos distraen. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre que pudo perseverar a pesar de que tuvo algunas distracciones, pero en la misericordia de Dios le ayudó a poder perseverar. Es Abraham. Abraham es un ejemplo de una persona enfocada durante mucho tiempo. Recordemos la historia de Abraham, que Dios le trae una palabra, le dice: sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y yo te voy a dar, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Yo te voy a dar las naciones. Y le promete, en ese momento no tenía hijos, ¿verdad? Y le promete tener hijos, tener mucha descendencia. Dice, pero sal. Y Abraham comienza un proceso, ¿verdad? Él obedece a Dios, y no es cualquier cosa lo que hace Abraham. Pero él persevera, se mantiene enfocado en que Dios le va a bendecir, en que Dios va a cumplir su palabra. Tuvo por ahí algunas distracciones, pero al final logró alcanzar la promesa de Dios, y aún se le reconoce, ¿verdad?, como el padre de la fe, ¿sí? Buscaba, y aún cuando se le había prometido, porque en ese momento pues él vivía en una tierra que no honraba a Dios, y se le promete que a través de él se iba a formar una nación, ¿verdad? Un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. Aunque se le promete eso, la Biblia registra más adelante que él llega a entender que su meta inclusive no era tener una tierra, inclusive no era tener hijos, sino su meta era una ciudadanía celestial, cuyos fundamentos son eternos y cuyo arquitecto es Dios. O sea, aún en su caminar él se dio cuenta que había algo más de Dios, ¿sí? Y él se enfocó en eso para poder perseverar. Sin embargo, cuando tú lees la historia de Abraham, hay alguien que aparece casi al mismo tiempo, ¿verdad?, que Abraham, y es su sobrino Lot. Y Lot no siguió el ejemplo de Abraham. Aunque salió juntamente con Abraham, aunque tenía la oportunidad de ser bendecido igual que Abraham, se distrajo, ¿sí? Porque probablemente Lot conocía la promesa de bendición sobre la vida de su tío, ¿no? Que casi era como su papá. De hecho, si tú estudias su historia, Abraham varias veces ayuda a Lot, lo rescata, también intercede por Lot, etcétera. Ahorita vamos a ver algunos detalles de esta parte, pero Lot conocía la bendición, la promesa, la dirección de Dios para Abraham, y como su familia, él tenía la oportunidad de poder caminar enfocado. Pero quiero leerte en Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10, bueno, desde el 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Puedes seguirme ahí con tu vista. Dice: finalmente
Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Te voy a compartir rápido el contexto para poder entender esta parte. Dios bendice a Abraham. De hecho, no sé si recuerdas, pero él en un momento entra a Egipto, y estando en Egipto, por temor, él dice que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana. Y entonces el rey como que le gustó la hermana de Abraham, que realmente era su esposa, ¿verdad? Pero ahí Dios interviene y el rey, ¿verdad?, le dice: ¿por qué no me lo dijiste, verdad? Y yo estaba a punto de pecar, y yo creo que Dios pues me iba a castigar a mí, ¿verdad?, por hacer eso. Entonces, cuando sale Abraham de ahí, este rey lo bendice, ¿verdad? Le da tesoros, y salen de ahí bendecidos, y juntamente con él también sale Lot de ahí. Y cuando ellos va pasando el tiempo, se van multiplicando. Ellos tenían ganado, y entonces llega un momento donde tanto que están siendo multiplicados, empiezan a tener conflictos los pastores, los que pastorean, ¿verdad?, el ganado, las ovejas, empiezan a tener conflictos, así de que no, primero que los míos tomen agua, ¿verdad? No, que mejor los primeros, o los pastos, ¿verdad?, donde los querían llevar. Entonces empiezan a tener conflictos entre ellos, y es ahí donde Abraham tiene una conversación con Lot, y es ahí donde estamos leyendo versículo 8. Finalmente Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Fíjate, yo creo que Abraham era alguien que tenía sabiduría, yo creo, de parte de Dios, ¿no? Porque yo creo que los mayores conflictos que se pueden dar es entre familia, ¿no? Y Abraham, para cuidar eso, dice: tenemos que tomar una decisión. Más vale que nos pongamos de acuerdo que después andemos peleados como familia, ¿verdad? Y le dice aquí: después de todo somos parientes cercanos. Versículo 9: toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la derecha, si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. En pocas palabras, tú te vas para allá, yo me voy a ir al lado contrario, ¿no? Y dice el versículo 10: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras de Val. Y es interesante, ¿verdad?, la perspectiva de Lot, ¿verdad? Porque dice que cuando ve el paisaje, ¿verdad?, cuando ve las opciones, yo creo que ha de haber pensado: ay, este viejito ya le pasó algo, porque me está poniendo a elegir entre el desierto o entre un valle, ¿verdad? Entonces, si te ponen a elegir, ¿tú qué escoges, verdad? Pues obviamente escoges lo bonito, ¿verdad? Pero él solamente miró de manera superficial, y dice aquí que me llama la atención que miró con detenimiento las fértiles llanuras de este lugar. Y el versículo 13 dice: pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Es interesante lo que desenfocó a Lot. Y lo que desenfocó a Lot fue la belleza de ese valle, pero no se fijó en el pero de ese valle. Y tú te das cuenta aquí, dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras. Pero el versículo 13 dice: pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos. O sea, si ser perverso, si tú dices esa persona es perversa, ya es algo malo, ¿no? Hay maldad en el corazón de esa persona. Pero no solamente eran perversos, sino dice que eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. De hecho, cuando tú lees un poquito la historia, porque se trata de Sodoma, cuando lees un poquito la historia de ese lugar, dice Dios que realmente el pecado de ese lugar era el amor al dinero, ¿sí? O sea, había muchos pecados, ¿verdad? Y sobre todo sexuales y un montón de cosas que se hacían. Pero Dios dice que el pecado por el cual Dios juzgó a ese lugar era por el amor al dinero. Entonces a Lot lo distrae la belleza de ese lugar, ¿sí?
se enfocó en lo visible de ese lugar, pero no vio precisamente el pero, ¿sí? Y yo quiero hablarte de algunas cosas que nos pueden ayudar a poder cuidar nuestro enfoque, a poder mantener nuestro enfoque. Número 1, cuida tu corazón para mantener el enfoque. Cuida tu corazón. Por seguir nuestros deseos y anhelos, muchas veces nos volvemos ciegos, ¿sí? Por seguir nuestros deseos y nuestros anhelos, nos volvemos ciegos. Y dice el versículo que leímos, el versículo 10, que Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras. Miró detenidamente. Aquello a lo que nos detenemos a mirar, a contemplar, tarde o temprano vamos a perseguir eso, ¿sí? Aquello que tú te detienes para mirar, contemplar, reflexionar, lo que tú quieras, tarde o temprano eso es lo que tú vas a perseguir. Tarde o temprano eso es por lo que se va a ir tu corazón. De hecho, cuando leemos la palabra, muchas veces nos habla acerca de tener esta actitud, pero ante Dios, ¿sí? Hace unos días compartíamos acerca de cómo somos transformados, ¿verdad? Y hay un versículo que dice que somos transformados de gloria en gloria mientras contemplamos, ¿sí?, la gloria de Dios. Pero habla acerca de esta actitud de contemplar, ¿sí?, de donde podemos poner nuestro corazón, donde capta nuestra atención. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 22, si tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Es como una lámpara, es como una ventana que trae luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que es bien importante donde ponemos nuestra mirada, porque donde ponemos nuestra mirada refleja la salud de nuestro corazón. Donde ponemos nuestra mirada, donde ponemos nuestro enfoque, va a manifestar la condición de nuestro corazón. Jesús dice aquí, cuando tu ojo está sano, cuando tu enfoque es correcto, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, cuando tu enfoque es incorrecto, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y añade todavía él más, dice, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. O sea, aun cuando tú dices, no, pero es que yo estoy bien, sí, todavía dices, híjole, no hay más. Dice que no hay persona más ciega que el que no quiere ver, ¿sí? Todos lo sabemos, ¿verdad? No viene en la Biblia, pero tu ojo es quien le da entrada a tu cuerpo, tu enfoque. Es bien importante tu perspectiva de vida, porque eso va a determinar la condición de tu corazón. Eso va a determinar lo saludable que van a ser tus decisiones. Eso va a determinar lo correcto que van a ser tus actitudes, tus motivaciones. Si tu enfoque está mal, podrás hacer cosas muy buenas, pero todo está en oscuridad. Podrás dar, podrás recompensar, podrás reponer, etcétera, pero todo está en oscuridad. No tiene la capacidad de poder sostener lo que tú haces con una perspectiva incorrecta, ¿sí? Así hagas un montón de cosas buenas, ¿sí?, pero si tu enfoque está enfermo, si tu ojo está enfermo, todo el cuerpo está lleno de oscuridad. Aquello en lo que tú te enfocas, donde pones los ojos de tu corazón, determina tu salud interna. Y Jesús dijo, donde está tu tesoro, también estará ahí tu corazón. Nos invita a examinar dónde está enfocado nuestro corazón.
pero un enfoque real. O sea, que tú puedas filtrar lo que haces, tus decisiones, para poder decir para realmente saber dónde está tu corazón. Porque es muy fácil decir, no, es que mi corazón está en Dios. Sí, pero a ver, tus decisiones, ¿a dónde te están llevando? ¿Te están alejando del propósito de Dios? ¿O te están acercando, te están asegurando mantenerte en una vida de fe, de obediencia perseverante a Dios? ¿O estás en un lugar, dices, bueno, si me conviene, si se ajusta, si se puede? Tenemos que aprender a buscar constantemente el enfoque en Dios. ¿Qué admiras? ¿Qué es lo que admiras? Eso va a delatar dónde está tu corazón. ¿Qué es lo que realmente valoras? Segunda cosa que quisiera dejar hoy es que muévete por tus valores, pero obviamente valores que estén fundamentados en el propósito de Dios. Dice la palabra: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabemos que todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero ¿cuántas veces tomamos decisiones que a veces dices, bueno, no va de acuerdo a mis valores, no era lo que quería, pero no es lo que Dios me había dicho? De hecho, en estos días hablábamos precisamente de Abraham, ¿verdad? Del hijo que tuvo 2 hijos, ¿verdad? Que dice Pablo que uno era hijo de una esclava y que el otro era hijo de una mujer que había nacido libre. Obviamente el hijo que había nacido de la mujer libre es el hijo de la promesa. Y el hijo que nació con la esclava dice ahí Pablo, que era un intento humano. Y el otro hijo era la manera de Dios. Y es Abraham, ¿verdad? Gracias a Dios que él tuvo misericordia y le ayudó a retomar el camino y pudo llegar hasta el final. Pero por un momento perdió el enfoque, ¿verdad? Por querer hacer las cosas a su manera. Es decir, tal vez no es como que lo que Dios había dicho. Entonces, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Para alcanzar la promesa. Porque a veces eso nos distrae y nos puede hacer perder el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay pues personas que por cuestiones de trabajo a veces se mueven, ¿verdad? De ciudad. Y a veces, ¿verdad? Pues no ha faltado, ¿verdad? De quien dice, ¿saben qué? Vengo porque quiero que ore por mí. Y a ver, ¿por qué quieres que oremos? Es que me ofrecen un mejor trabajo, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, pues qué bueno! ¿verdad? Un mejor trabajo, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Cuando alguien puede alcanzar algo mejor. Dice, pero entonces, ¿por qué quieres que ore, no? Bueno, es que hay un pero, ¿no? Y es ahí como que uno dice, ahí viene lo bueno. Es que es en otra ciudad. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema de que sea en otra ciudad? Bueno, pues que mi familia pues aquí ha estado muy bien, ¿verdad? Vamos muy bien, nos hemos acoplado, Dios ha estado obrando, y pues movernos va a significar pues todo un cambio, ¿no? Yo sí me cambié varias veces de ciudad, ¿verdad? Alguna vez mi papá entendió que en una de esas cambiadas de ciudad no era el propósito de Dios y nos regresó. Y pregúntenme cómo nos regresó Dios. Bueno, a mis papás, ¿verdad? Pero ahí veníamos nosotros con ellos, que no era el propósito de Dios. Pero a veces tenemos esta perspectiva, ¿no? Y no consideramos el costo de ese pero. El costo a veces, por ejemplo, una familia, de decir que los hijos crezcan criándose básicamente solos, ¿no? ¿Cuál es el costo a veces de ese pero? Que Lot no alcanzó a ver. Que Lot se siguió más por esta parte, ¿verdad? De rápido, aquí me voy a establecer, rápido, aquí vamos a crecer. Que no es algo malo, no estamos en contra de eso. Pero
nosotros tenemos que guiarnos más allá de las cosas visibles, superficiales. Nosotros debemos de considerar siempre el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida y cuál va a ser el costo a veces de escoger aquello que implica un pero. Lo que más debemos valorar es el propósito de Dios, que no se pierda el propósito de Dios en mi vida, en mi familia. Y sabes que la realidad es que toda decisión tiene un costo. Toda decisión que tú tomes tiene un costo. La pregunta es, ¿vale la pena ese costo? Porque de que se puede, se puede. Tiene un costo y tal vez lo puedes pagar, pero ¿valdrá la pena ese costo? El pero a veces puede más que los valores. Te animo que cuando tomes decisiones siempre considera el pero, que no cueste tu familia, que no te cueste tu matrimonio, que no te cueste el propósito de Dios en tu vida, que siempre en toda decisión Dios pueda ser glorificado y que pueda ser libre de eso, ¿sí? Decir, está bien, está bien si no hacemos esto, está bien si esperamos otra oportunidad, está bien si nos ajustamos al presupuesto, ¿verdad? Está bien. Yo por eso a veces animo a los jóvenes, ¿verdad?, a poder emprender, iniciar, porque a veces el costo no es igual, ¿verdad?, que cuando tienes familia, cuando hay personas que dependen de ti. Entonces yo digo, ay, qué bueno sería empezar de chavito, ¿no? Que no hay mucho riesgo, ¿no? Que a veces no hay un costo. Claro, todo tiene un costo, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que cuando ya tienes alguna responsabilidad. Lot pagó el precio. Dice la Biblia que primero puso sus tiendas cercanas ahí a Sodoma. O sea, no se fue directamente a vivir en esa ciudad de pecado, puso sus tiendas ahí cerquitas, pero cada vez se iba acercando más. De hecho, más adelante vamos a ver una porción donde llegan unos ángeles a poder ayudarle a que se salga de ahí, y lo encuentran en la puerta porque él ya estaba metido ahí. Este desenfoque de Lot, de hecho, hubo un momento en que él estaba dentro de Sodoma, de este lugar, de este pueblo, y llegó un rey y se llevó cautivo a todo el pueblo, y ahí iba Lot. Entonces Abraham tuvo que ponerse, agarró a todos sus muchachos, ¿verdad?, sus siervos, y fueron a poder ayudar a rescatar a Lot. Todavía más adelante Dios ve la maldad de este lugar y manda unos ángeles que se le aparezcan o se le revelen a Abraham, y le revela a Dios su propósito de que va a destruir, que va a venir un juicio sobre Sodoma. Y Abraham, sabiendo que ahí estaba su sobrino, empieza él a decirle, Señor Dios, si hubiera 50 justos, no perdonarías ese lugar. Y Dios le dice, si hubiera 50 justos, claro que los perdonaría. Entonces Lot entiende, no hay 50 justos. Bueno, Señor, si hubiera 40, y empieza ahí a negociar, ¿verdad? Y Dios le dice, si fueran 40 los perdonaría. Y parece que Lot como que no agarra la onda, pero le vuelve a decir, si hubiera 30 justos, Dios le dice, si hubiera 30 los perdonaría. Si hubiera 15 justos, Dios le dice, claro que perdonaría 15. Y como que a Abraham le cae el 20, ¿verdad?, de que no hay ninguno justo ahí. Entonces Abraham intercede por su sobrino. ¿Por qué? Porque el desenfoque de Lot lo llevó hasta ese punto, de poder llegar hasta el final, de poder ser bendecido, de poder tener paz. Lo llevó a un punto donde alguien tenía que interceder por él. A veces nos hacen falta amigos que nos digan
o nos adviertan acerca del precio, acerca del pero que vemos en alguna cosa. A veces hacen falta papás que no tengan miedo de decirle a los hijos los peros, ¿verdad? O estorbarles. Escuchaba el caso de un papá que su hija estaba conociendo a un chico, ¿sí? Y esta familia es de dinero. Entonces el papá pagó a ¿cómo se llama? Un investigador, porque él más o menos, que él decía que ya conocía de ese chico que no era un buen joven. Dice que él pagó un investigador y resulta que este chico andaba con otras mujeres, ¿verdad? Y el papá dice que le dice: arréglame todo para que cuando esté con otras mujeres yo pueda llevar a mi hija y ella se pueda dar cuenta. Bien grueso, ¿no? Y dice que le avisa, ¿verdad? Los tengo aquí, los tengo en el momento. Y dice que el papá invitó a su hija a tomar una nieve, así como para que fuera, mira lo que está pasando, ¿no? Y la llevó a tomar una nieve y ahí se dio cuenta la chava, ¿no? Pero parece una locura, ¿no? Pero a veces hacen falta papás que estén dispuestos a que los hijos puedan ver o estorbarles. Porque qué grueso cuando alguien puede echar a perder su vida. Cuando los ángeles querían sacar a Lot de Sodoma, él no quería salir. Ahí en Génesis 19, versículo 15, Génesis 19, versículo 15 y 16 dice: al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. ¿Qué hicieron? Y si insistieron es que ya le habían dicho que se saliera Lot. Dice: apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, fíjate qué grueso, ¿no? Todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, por no decir del pescuezo o de la pata, no sé. Los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Cómo era la vida de Lot? Solo por ganar un poco más, o a lo mejor un poco más rápido. Pero qué grueso, ¿no? Que Dios tuvo que mandar así para que lo sacaran así de: o te sales o te saco, ¿no? Por mi pura misericordia. A veces así nos ha pasado a algunos de nosotros, ¿verdad? Que por la pura misericordia de Dios nos sacó así de los lugares donde pudimos ser destruidos totalmente. En el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8, habla acerca de Lot. Fíjate, dice: así es Lot. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Fíjate qué grueso, hasta dónde a veces nos lleva una vida desenfocada. Lot era un hombre recto, pero ¿cómo era? Atormentado. ¿Qué necesidad de vivir atormentado? Lot vivía atormentado porque no podía pecar completamente. Lot vivía atormentado porque sabía que no era el propósito de Dios. Lot vivía atormentado porque sabía que no estaba bien. Lot vivía atormentado porque sabía que no valía la pena, porque sabía que en cualquier momento había un costo caro de permanecer en ese lugar. Y por eso vivía atormentado. Y a veces así nos pasa, estamos tan cerca de Sodoma y no puedes pecar a gusto, ¿eh? Y a veces vivimos atormentados porque vivimos al límite, ¿sí? Vivimos al límite, tan cercanos al pecado que a veces caemos, nos volvemos a levantar, pero estamos al límite. Y a veces tenemos que preferimos pagar el costo del pero que el costo de la santidad, ¿sí?
A veces tienes que dejar el celular, tienes que dejar el trabajo, tienes que dejar a ese amigo que te hace pecar. A veces prefieres pagar el precio de la agonía que pagar el precio de la santidad, de poder honrar a Dios. Necesitamos medir el precio si queremos llegar a donde tenemos que llegar en Dios. El fruto, si tú quieres llegar a ser un ejemplo o el fruto de un buen ejemplo, imagínate matrimonios que llegues a ser con tu esposa o tu esposo, un matrimonio comprometido, que lleguen a una vejez plena. ¿Valdrá la pena? Claro que hay un costo. Habrá cosas que dejar. Habrá cosas que tendremos que dejar pasar. Pero ¿cuántos a veces no han pensado a llegar ahí con su pareja plenos? ¿Sí? Todavía ahí haciéndose bromas. Sí. Una dieta saludable, claro que hay un precio, un costo que pagar, ¿verdad? Para llegar a tener años de madurez saludables, con fortaleza, una vida financiera estable, claro, se trabaja, se ejercita, te ajustas a un presupuesto. Pero en nuestro caminar con Dios podemos llegar a una vida madura cuando nos mantenemos enfocados, ¿sí? En nuestro caminar con Dios, ¿sí? Perseverando, enfocados constantemente. Y me gustaría que te pudieras poner de pie porque estoy ya terminando. Ya estoy haciendo récord, ya llevo 2 reuniones terminando en tiempo y en forma. Pero Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo no tropezamos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo Abraham logró llegar hasta el final? Se consideraba amigo de Dios, ¿sí? Amigo de Dios. Nuestro mayor deber, nuestro mayor desafío es poder estar delante de Dios, ¿sí? Y poder eliminar cualquier otra actividad que nos distraiga. Tú y yo debemos de empezar a tener cada día una palomita. Estuve con Dios, ¿sí? Pero fui a la iglesia, di una limosna, ayudé a alguien, llevé una despensa, está bien, pero si no estuviste con Dios, si tu mirada no estuvo en Dios, pero ayudé a mi hijo, le puse esto, ¿verdad? Le ayudamos a hacer esto, pero si tu mirada no estuvo en Dios, inclusive eso fue una distracción. Pero arreglé toda la casa, ordené, saqué todo lo que tenía que sacar. Qué bien se siente, ¿no? Cuando sacas toda la ropa que ya no te pones, los zapatos, sacaste todas las cosas del refri, lo limpiaste, ¿verdad? Toda la herramienta que tenías ahí revuelta la ordenaste. Siente muy bien, pero si no estuviste con tus ojos puestos en Dios, fue una distracción. ¿Cuántas cosas no hacemos lejos de Dios, de poder estar honrando a Dios? Sí. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, perfecciona nuestra confianza, perfecciona nuestra obediencia.
Él es el que nos ayuda, ¿sí? Por eso tenemos que estar delante de Él. Hoy tenemos el mayor desafío, que así ha sido el desafío desde el día 1 que le entregamos nuestra vida a Dios. Y es tener una relación real, genuina, cercana, ¿sí? Pero es posible en Él. Pero a veces, ay, cuánto nos tarda. Como el Chavo del 8 decía, sí lo hago, ¿verdad? Sí puedo. Y ándale chavito, dale. A veces cuánto tiempo nos toma tomar una decisión. Y más cuando se trata de honrar y glorificar a Dios. Quiero animarte a que hoy podamos enfocar nuestro corazón y Dios pueda empezar a limpiar nuestra mirada, nuestro ojo, a sanarlo, para que todo el cuerpo esté sano, para que en todo el cuerpo haya luz, ¿sí? Y yo no quiero mentirte, ni es mi intención nada más salir de este lugar pues pensando que ya todo está bien. Es un caminar, es un constante. El día de mañana tenemos que perseverar. El día de mañana tenemos que tener este enfoque. El próximo domingo tienes que tener este enfoque. El próximo miércoles tienes que tener este enfoque. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú derramas misericordia y gracia sobre cada uno de nosotros. A veces no lo vemos, Señor, porque nuestra mirada no está puesta en ti. Pero hoy, Señor, tú nos has tenido misericordia con esta palabra, Señor. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder alinearnos, Señor, de poder meternos, Señor, en tu propósito y en tu voluntad una vez más, Señor, o poder perseverar. Señor, tú quieres glorificarte en medio de nosotros como congregación. Tú quieres glorificarte, Señor, en las familias que están aquí representadas, en los imposibles que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Tú quieres hacer cosas posibles, cosas que hemos luchado, cosas por las que nos hemos esforzado, pero que no hemos podido, Señor, que siguen implicando un desafío. Pero en ti, Señor, claro que es posible. Pero es necesario que podamos rendir nuestra vida, que podamos creerte, Señor, y que podamos deshacernos de todo aquello que nos estorba, todo argumento, Señor, toda sabiduría humana, para escoger tu voluntad y estar dispuestos a pagar el precio, Señor, el costo de escoger, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida. Ahora, Padre, cuando nos determinamos, claro que nos cuesta, porque a veces tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a veces a nuestro orgullo, tenemos que humillarnos. Pero la realidad es que cuando hacemos eso, Señor, tú nos levantas, tú nos sostienes y tú abres camino delante de nosotros. Nos abres un camino, Señor. Nos das tu ayuda, nos das tu provisión, nos das tu Espíritu Santo. Padre, nos permite ser fortalecidos aún con otros. Nos das la gracia para no caminar solos. Aprender, Señor, a caminar con otros en este caminar, en esta vida que tú nos has llamado. Y encontramos un montón, Señor, de beneficios, de facilidades. Pero ¿cuánto nos cuesta, Señor, rendirnos cada día a nuestra carne, a desprendernos de aquello que no está bien, Señor, de aquello que nos hace pecar, de aquello que nos desenfoca, de aquello que nos aparta de ti, entregarlo, deshacernos? Padre, yo sé que a cada uno de nosotros en ciertas áreas tú nos estás llamando a determinarnos, Señor, a tomar decisiones, a enfocarnos en ti y deshacernos de toda distracción. En algunas áreas, Señor, tendremos que ser sanados para llegar a eso.
En algunas otras áreas solamente se trata de tomar determinación y decisiones, de que lleguen resoluciones a nuestra vida para hacer un cambio total, un caminar totalmente diferente, Señor, de hábitos, de lugares, de amistades, de distracciones, de cosas, Señor, que alimentan a veces, Señor, esas áreas en nuestra vida. Padre, hoy nos ponemos delante de ti. Nos ponemos delante de ti. Pedimos tu gracia, pedimos tu Espíritu Santo, Señor, que pueda obrar en medio de nosotros. Y hoy podamos ver la oportunidad que tú nos das, Señor. La oportunidad que tú nos estás dando de salir de este lugar, Señor, con nuestra mirada puesta en ti. Señor, no alcanzamos a entender hasta dónde está distraído nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no considerar, Señor, que estamos bien, sino más bien asegurarnos, Señor, de poder salir de este lugar con nuestros ojos puestos en ti, con nuestra mirada puesta en ti, Señor, para entonces todo esfuerzo valga la pena, toda inversión valga la pena, toda semilla valga la pena, todo cambio valga la pena. Valga la pena, Señor, en todo lo que estamos haciendo. Y venga propósito, venga vida, Señor, venga fruto en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues dale un aplauso a Dios, sí, por su palabra. Tomen su lugar, vamos a ser despedidos, pero realmente queremos animarles a que las actividades que tenemos realmente es un esfuerzo que hacemos como congregación, porque implica un esfuerzo y vamos a ser bendecidos, vamos a ser edificados. Sobre todo las reuniones de aniversario, aproveche esa oportunidad para traer algún invitado, ¿verdad? Y sembrar la palabra en alguien más, ¿sí? Y caminar, poder multiplicarnos también, ¿verdad? Como iglesia. Entonces tenemos un invitado especial que tiene una gracia, ¿verdad? Para poder compartir la palabra, y usted va a ser bendecido, y si trae a alguien más va a bendecir a esa persona, ¿sí? Yo creo que las personas están listas para poder recibir de Dios, y si nosotros les animamos, ¿verdad? Hay que traer como a Lot, ¿verdad? Agárrelo de la mano y tráigasela, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo, le animamos, y el próximo domingo también nos vemos en nuestra reunión de voluntarios. Si usted sirve en alguna área, ¿verdad? Está involucrado en alguna área, o está de vez en cuando usted puede servir en alguna área, pues les animamos, porque precisamente esta sesión se llaman sesión de enfoque, ¿sí? Que tratamos de tener varias en el año. Entonces no tenemos muchas en el año, así que son bien importantes las que tenemos para poder seguir teniendo un enfoque como iglesia, en poder estar sirviendo a Dios, donde necesitamos ser renovados, ¿verdad? Constantemente nuestro servicio a Dios, ¿vale? Entonces les animamos a que